¿Cómo están jóvenes? Buenas noches, mi nombre es Víctor Flores y estamos aquí en tu canal Tu Mecánico Fácil. Vamos a llevar un curso de motores diésel para todas aquellas personas interesadas, especialmente para aquellos estudiantes que están ahorita cursando diferentes semestres en los institutos. Espero que este curso les ayude bastante y como siempre saben, cualquier consulta que tengan con relación a mecánica automotriz me pueden hacer el comentario correspondiente. Muy bien, empecemos entonces. Los motores diésel. Los motores diésel son motores de combustión interna al igual que los motores a gasolina, con la diferencia que emplean un combustible diferente, que es el combustible diésel. Los dos son motores de cuatro tiempos. Estamos hablando que cumplen sus ciclos de admisión, compresión, explosión y escape. Perfecto. Sin embargo, la parte fundamental en la cual se basa el funcionamiento del motor diésel es la alta compresión que tiene en el interior de su cilindro. Hay un término que se ha generalizado y que es un término demasiado vago al definirse en motores diésel, y quizás ustedes lo han escuchado, que es que la mayor parte de personas se refiere a ellos como motores petroleros. ¿Ya? Este término está generalizado, pero es incorrecto completamente. Cuando nosotros hablamos del petróleo crudo, ¿ya? Del petróleo crudo, estamos hablando de que este material pasa por un proceso de destilamiento durante el cual se va a poder obtener diferentes tipos de, de insumos, como es por ejemplo el alquitrán, lo que viene a ser las grasas, los aceites lubricantes, para pasar recién después a lo que es el combustible diésel. Teníamos antes el diésel 1, el diésel 2, después tenemos la nafta, tenemos lo que es la gasolina, tenemos lo que es el GLP, gas licuado de petróleo. Entonces, olvidémonos completamente, señores, de este término de motores petroleros. ¿Ya? Estamos hablando de motores diésel en sí. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de los motores diésel, debemos de entender las diferencias que hay entre ellos. En primer lugar, si decimos que es un motor que trabaja con otro tipo de combustible y que es de alta compresión, entendamos bien esto, es de alta compresión, necesita un sistema especial para que pueda llegar a tener un funcionamiento adecuado. En el caso de los motores a gasolina, por ejemplo, su compresión es baja, por lo cual la gasolina, al ser mucho más inflamable, se va a llegar a quemar o inflamar mediante una bujía, que es un elemento que va a emitir una chispa de alto voltaje, entre los antiguos 20.000, los modernos hasta 50.000 voltios, que se va a encargar de quemar esta mezcla. ¿Ya? Mientras que en el caso de los motores diésel no tenemos este accesorio. ¿Por qué? Porque aquí trabajamos con alta compresión. Aquí se produce lo que es la autodetonación. Al decir autodetonación estamos hablando que la presión interna del aire en el interior del cilindro llega a hacer que se caliente a una temperatura muy elevada. Estamos hablando de aproximadamente entre 500 y 800 grados centígrados, para que el combustible diésel al momento de ser inyectado se llegue a quemar, se llegue a inflamar espontáneamente. Eso quiere decir entonces que en el caso de un motor diésel yo necesito de un sistema especializado denominado sistema de inyección de combustible, y en el caso de los motores a gasolina yo tengo un sistema de encendido que es el encargado de generar esta chispa de alto voltaje. ¿Ya? Entonces aquí es donde empezamos justamente con las diferencias. La gasolina y el combustible diésel han variado con relación al tiempo. Por ejemplo, nosotros en algún momento estábamos trabajando con lo que son gasolinas de 84, gasolinas de 90, gasolinas de 95, gasolinas de 98 octanos. La gasolina de 84 octanos se utilizaba normalmente en motores carburados, los más antiguos, mientras que la gasolina de 90, 95 y 98 se empleó en los motores de inyección electrónica. La de 90, por ejemplo, se utilizaba en motores de inyección electrónica EFI, que eran los elementales en ese tiempo. Pero a partir de ahí el gerenciamiento electrónico ha ido avanzando, motivo por el cual la gasolina de 95 y 98 se utilizaban en motores de última generación. Sin embargo, en la actualidad aquí en el Perú, estamos trabajando solamente con dos tipos de gasolina, lo que viene a ser la gasolina regular y la gasolina premium.
hemos erradicado la clasificación anterior para trabajar solamente con estos dos tipos de gasolina. La gasolina regular se está trabajando para motores carburados y para motores de inyección electrónica, pero una recomendación es que se utilice solamente para motores que son ya un poco antiguos o que han tenido un poco de desgaste. Mientras que si tienen ustedes motores de vehículos 0 kilómetros nuevos, se recomienda utilizar gasolina premium, que lo va a mantener por un tiempo mucho más prolongado en mejor estado. En el caso de los motores diésel, el combustible también ha variado. Teníamos primero el diésel 1, que es el denominado querosene, ¿no? Hace bastante tiempo que ya ha salido del mercado. Después teníamos el diésel 2. El diésel 2 es el combustible que se empleaba antiguamente para los motores que tenían sistemas de inyección hidromecánicos, como son por ejemplo motores con bombas de inyección lineales o bombas de inyección rotativas. Pero estas bombas de inyección fueron variando, porque después empezaron las bombas de inyección electrónicas, se empezó a utilizar sistemas mucho más precisos para sus calibraciones y el combustible poco a poco fue quedando obsoleto. A medida que el sistema de inyección ha modificado su forma de gerenciamiento en los motores diésel, también se ha visto en la obligación de tener combustibles que sean mucho más ecológicos principalmente. Y en este caso, por ejemplo, ya se empleó lo que es los biodiesel. Nosotros aquí en el Perú trabajamos hace bastante tiempo ya con lo que era el DB2. ¿Qué es el DB2? Es un combustible, ¿ya?, diésel, pero mezclado en un porcentaje determinado, en este caso el 2%, con combustible bioorgánico, que en este caso es el biodiesel. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Ganamos que sea mucho menor la cantidad de emisión tóxica que se tiene y contaminante en los motores diésel. Los motores han seguido evolucionando y el sistema de inyección electrónica se ha modificado más todavía, se ha vuelto mucho más preciso, por lo cual el combustible también se ha modificado y ahora estamos trabajando en la actualidad con lo que es el DB5. Quiere decir que el porcentaje de biodiesel en el combustible diésel ha aumentado. En los vehículos modernos, ya que se rigen, por ejemplo, con normas internacionales, en lo que viene a ser, por ejemplo, normas europeas, la EPA, la TIER, estamos hablando de que ya son motores mucho más ecológicos, justamente gracias a este tipo de combustibles. Esto es muy, muy bueno para todo lo que es el medio ambiente, pero también nos influye bastante responsabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros ingresamos en nuestros depósitos o tanques de combustible combustibles de baja calidad, lo que vamos a hacer es dañar el sistema de inyección electrónica en los motores diésel. Entonces debemos de tener bastante cuidado con el tipo de combustible que estamos empleando y dónde suministramos de combustible a nuestros vehículos. Muy bien, como dijimos también, y ya como parte final, nosotros trabajamos en los motores diésel en base a compresión. La compresión viene a ser la cantidad de veces que se comprime el aire en el interior de un cilindro. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un cuadro comparativo justamente de un cilindro de un motor a gasolina y un cilindro de un motor diésel. En el caso del cilindro de motor a gasolina, por ejemplo, vemos que la relación de compresión, quiere decir cuántas veces se comprime en relación al volumen, varía entre unas 8, 9, 10, 11 hasta 14 a 1. Mientras que en el caso, por ejemplo, de los motores diésel, la relación es mucho más amplia. Quiere decir que estamos trabajando con relaciones de 16 a 25 a 1. ¿Ya? ¿Y esto es por qué? Porque justamente al ser volátil la gasolina, no necesita de demasiada compresión, porque puede llegar a la autodetonación antes del punto muerto superior, lo cual provocaría pistoneo, fallas en el motor, por lo consiguiente, pérdida de potencia. En el caso de los motores diésel, nosotros necesitamos de una alta compresión. ¿Para qué? Para que el aire llegue a calentarse y ponerse al rojo vivo. Por eso es que alcanza temperaturas de 500 u 800 grados centígrados. Temperatura suficiente para que el combustible al momento de la inyección pueda evaporarse y empezar el proceso de inflamación, produciendo una fuerza bastante grande. Normalmente en los motores a gasolina se utilizan motores de ciclos cortos, carreras cortas.
mientras que en los motores diésel se emplean motores de carreras largas para aumentar justamente la compresión. Aquí hay un punto que lo trataremos también después y que seguramente ustedes tienen una pregunta acerca de eso, que es el por qué entonces en la actualidad en los motores a gasolina se pueden emplear incluso ya motores turbocargados, ¿no? Si indicamos que la compresión no puede ser demasiado alta porque produciría una autodetonación. En el caso de los motores diésel sí se utilizan incluso turbocargadores porque lo que necesitamos es la mayor compresión posible para que pueda tener mayor potencia. ¿Ya? Y todo esto está determinado por el tipo de combustible que están empleando. Y en el caso de la gasolina también el avance que se ha tenido con los combustibles permite que la compresión se pueda elevar mucho más. ¿Ya? Pero como les digo, estos serán algunos temas aparte. Muy bien, jóvenes, por el momento esta sería la primera parte. Espero sus comentarios y también cualquier duda que tengan acerca de mecánica automotriz para que pueda absolvérsela. En las siguientes clases estaremos hablando acerca de lo que viene a ser el ciclo de funcionamiento del motor diésel, cuáles son sus componentes principales, detallándolos parte por parte y para ver lo que es el ciclo práctico y el ciclo teórico. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Me despido, soy Víctor Flores y esto es Tu Mecánico Fácil. Nos vemos, jóvenes.